buenas noches amigos, muchísimas gracias por el favor de tenerlos a todos ustedes ahí al otro lado en este contacto que hacemos cada semana, la voz alternativa de la comunidad educativa, nosotros y ustedes a través de la señal de EN Televisión y en todas nuestras plataformas digitales. Desde este minuto, New Horizons Review, Ana Bencosta, un placer acompañarles junto al señor Family Garrido. Good evening everyone and Merry Christmas and welcome to New Horizons Review. Ana, como estamos calibrando las cosas, ¿verdad? Tenemos que hablar con el venerado senador Cristóbal Castillo para entender un proyecto de ley que en principio lo primero que está haciendo es utilizando mal un término. Y luego de que utiliza mal el término, la opinión pública, la prensa nacional, no se hace coto, o se hace coto, se diría en castellano. No le pone límite. No le pone, no corrige, señores, lo más mínimo con respecto a dicha, yo no sé si es un proyecto de ley, una modificación de la ley actual, porque eso está, digamos que, confuso un poco. Es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley para modificar un artículo. Exacto, la modificación del artículo de la ley de movilidad. De la ley de movilidad y tránsito urbano. Miren, los motoristas en República Dominicana manejan de forma temeraria y el manejo temerario está tipificado en la ley. No tenemos que modificar ningún artículo, no tenemos que hablar de que si sucede un accidente porque el conductor de la motocicleta levantó la goma delantera de la bicicleta, ¿verdad? De la motocicleta y causó un accidente, se acostó como Superman, echó carrera y todas las otras cosas que los motociclistas inventan. Entonces van a sufrir una infracción. No, o sea que si no hay un accidente, no habría infracción. Eso es absurdo, senador Castillo y el resto del equipo que está promoviendo esto. No es necesario hablar de eso de esa manera. Sencillamente eso es manejo temerario. Si queremos corregir el tema de las motocicletas en República Dominicana, caramba, qué bueno sería que cuando una persona va a comprar una motocicleta tenga que llevar una licencia de conducir, tenga que salir de allí con un seguro, tenga que tener un casco puesto, tenga que demostrar que sabe conducir dicha motocicleta y tenga una placa y una matrícula dicha motocicleta. No como hoy en día lo hacen las agencias que te entregan la motocicleta y tú vas con tu hijo de 14 años y le dices, mira, él es que la va a llevar la motocicleta y se le entregan al niño y no tiene matrícula, no tiene placa, no tiene seguro, no tiene licencia, no tiene nada. Y todas esas motocicletas andan en la calle. El senador Castillo, que es de Atomayor, que se dé una vueltica por el pueblo de Atomayor, por la provincia de Atomayor, por las provincias del resto del país, para que vea cómo aquí conducen todas las motocicletas sin registro. Entonces, ¿cómo que me van a hablar a mí, para colmo, utilizando mal el término? Porque el término calibrar coloquial es un que debería estarse pero colocando, lo ponen en el proyecto de ley. Se lo ponen, deberían estarlo colocando entrecomillado para colocar, señalar que es un regionalismo. Aquí debemos de hablar entonces de guaguangó de guabaver y de cosas así, ¿verdad? Ven esos términos. Esos términos en la redacción pues se pueden colocar porque la RAE los permite, pero tienen que colocarse entrecomillado para especificar que no es un verbo internacional, no es una palabra utilizada, sino que es algo propio de una localidad en específico. Para colmo, si ese proyecto de ley lo aprobasen, ¿verdad? Cuando digan que mire que usted violó la ley porque usted calibró la motocicleta, yo te diga no, mi motocicleta está fuera de tiempo, no está calibrada, está fuera de tiempo. Bueno, definitivamente esta pieza que repetimos es un proyecto de ley que se está estudiando, pues también tendría otras sanciones como exceso de velocidad. Tendría todo eso también se llama manejo temerario. Por eso lo traigo a colación, por eso lo señalo. Eso está tipificado en la ley. Por eso se llama conducción temeraria, no tenemos que hablar más de eso. Conducción bajo efecto del alcohol, bajo efecto de la droga. Lo que tenemos que manejar es por qué las agencias que distribuyen la motocicleta, los que distribuyen los vehículos de motor, te lo entregan sin placa, sin matrícula, sin registro, sin seguro y sin licencia. Porque en Estados Unidos, cuando yo voy a comprar un vehículo, en Europa, cuando yo voy a comprar un vehículo, el vehículo no sale del dealer. En la motocicleta no sale de la agencia si tú no llevas un seguro y si tú no pagas la placa. Cuando tú pagas la placa y le montas la placa al vehículo, entonces el vehículo puede salir y tu copia de tu licencia de conducir está ahí presentada. Pero también tenemos otro proyectico de ley que va al vapor y es el del
no es un préstamo al final, es como el nuevo convenio con Aerodón para entregarle de nuevo los aeropuertos hasta el 2040. Bueno, definitivamente esta semana también veíamos cómo la oposición en legislativa principalmente pues estaba interpelando, ¿no?, al Senado que devolviera hacia la Cámara, que es donde ya se ha conocido y donde ellos denuncian que el proyecto fue aprobado sin leerlo. Oh, y que, bueno, y el pues, contrato también. El contrato deberían estarlo sometiendo a licitación y estaban criticando la prisa, ¿no?, de todo este proceso. O sea que la oposición en este caso está señalando este caso de Aerodón y que sin duda ya se ha socializado en la opinión pública como un gran resultado, ¿no?, de la presente administración de gobierno, la renegociación y que por varias décadas más en lo adelante pues estaremos asociándonos para la gestión de los aeropuertos del país con esta empresa Vinci, ¿no?, que es la que gestiona Aerodón. Pero ya ellos son que lo gestionan. Actualmente, pero y es una renegociación. Es una renegociación. Pero es una renegociación que rápidamente, raudo y veloz, y esa palabra sí está en el diccionario, nos entrega 700 millones de dólares ahora. Son chulos, son buenos, se utilizan bien. De hecho, creo que están incluso incluidos en el presupuesto. Ah, sí. Ya están incluidos en el presupuesto del año que viene y ese proyecto no se ha aprobado. Bueno, mientras tanto eso se está debatiendo. Ese contrato, exactamente. Había que ver qué va a pasar. Y es un contrato que tiene también un ticket sombra. Eso se ha mencionado también, que al igual que el peaje sombra, que ya tanta controversia en la anterior, pues nos trajo también. 20 años de controversia. Tiene un pasajero sombra que estaría garantizando el Estado Dominicano. Exacto, el Estado Dominicano tendría que garantizar ese ingreso, ¿no?, el pagar por ese pasajero sin importar las circunstancias. Oye, como nosotros damos clase bien y nosotros somos el mejor colegio de República Dominicana, yo quiero que también me paguen un alumno sombra. Señores, tenemos que ir a nuestra conversación central, pero también esta semana, señor Garrido, se dio bastante controversia, aunque no tenemos mucho tiempo para comentar, con la presentación o entrega de más de 8 millones de libros impresos que el Ministerio de Educación, en un evento que estaba encabezado por el presidente de la República, pues habría entregado a estudiantes del país. Hasta el momento, en voz de las autoridades, se han realizado, se han editado, trabajado 195 libros y 72 de estos están colgados en la página del Ministerio de Educación en el proyecto que ellos han denominado Libro Abierto para que todo el mundo pues pueda acceder a ellos. Y justamente dentro de lo más controversial era el que la editora del Ministerio de Educación fuese quien editara estos libros para este año escolar o a partir de este año escolar 23-24. Y para la sorpresa de todos, pues el propio presidente de la República se adjudicó la idea, se asumió la idea, diciendo que justamente él era quien había decidido, solicitado al ministerio que esto se realizara de esta manera y que para el inicio del próximo año escolar todos los libros estarían disponibles con las modificaciones y adaptaciones, incluso aquellas debilidades que se han evidenciado en los libros actuales y que tanto se ha criticado en los medios, y que los organismos internacionales, UNESCO y PNUD, estarán fiscalizando que realmente esto cumpla con el impacto que se espera en los niños del país. Esa fue una decisión muy controversial, ojalá y el presidente no se haya equivocado y efectivamente, por lo menos a partir del año que viene, eso sea correcto, pero ciertamente que es muy gallardo, muy atrevido de su parte y las observaciones a ese proceso son ilimitadas y pudiésemos pasarnos muchas horas en esto. No podemos dejar y terminar el programa, pasar a la entrevista central, sin comentar que en el día de hoy Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina, una Argentina que el señor Fernández la dejó parada, la dejó muy bien estructurada, según él, porque 200% de inflación, 40.000 millones de dólares en deuda con los importadores, un banco central sin reservas internacionales, en fin, una economía totalmente colapsada para Fernández, para Alberto Fernández, que se va del país supuestamente también, junto con este otro señor Massa, que también tiene oferta para irse fuera del país. La única que van a dejar en el país es a Cristina.
Bueno, señores, para que no nos dejen fuera, Cristina. acompáñenos en este compromiso con nuestros anunciantes y tras la pausa conversamos ampliamente sobre el informe PISA que esta semana se dio a conocer también y muchas aristas que hay que evaluar en este proceso, la parte de las declaraciones de las autoridades, de los docentes y la sociedad en su conjunto. Manauri Jorge y Socorro Arias, periodistas especializados en temas de educación, están con nosotros y tras la pausa comentamos más. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde trabajando de la mano alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. El hambre se quita con qué, el hambre se quita con qué, el hambre se quita con Cuatro. Max trae su variedad para que te quites el hambre y disfrutes con Super Max Club Max, Max Queso y Max Redonda. El hambre se quita con 4 y Max lo sabe. ¿Quieres descubrir algo nuevo y delicioso? Atrévete a probar y entrar a la dimensión ChocoWow. ChocoWow son las nuevas galletas con gran sabor a chocolate para que puedas disfrutar a tu manera, con chispas, en sándwich o wafer. Hay una ChocoWow para acompañarte en cada momento y sentir un wow en cada mordida. ChocoWow, la nueva dimensión del chocolate. Amigos, gracias por estar con nosotros esta semana y el tema obligado, siendo nosotros la voz alternativa de la comunidad educativa acá en la República Dominicana y desde aquí, desde a donde quiera que usted nos vea a través del internet, pues justamente tenemos que hablar de este informe PISA que ha sido dado a conocer este pasado día 5 de diciembre y que corresponde, por supuesto, a los resultados de los exámenes aplicados el pasado 22, año 2022, y que, bueno, pues nosotros tenemos desde aquí que analizar. Están con nosotros dos entendidos en la materia, periodistas ambos, uno con una maestría internacional en educación y comunicación y por supuesto nuestra periodista estrella en el aspecto educativo. Usted podrá verla con mucha frecuencia, ¿no?, escribiendo en uno de los principales diarios de circulación en este país. Socorro Arias, periodista de educación, y Manauri Jorge están con nosotros para hablar ampliamente sobre este tema de PISA, que no se circunscribe a esto, sino que tenemos que hablar de educación, sin duda. Claro. Sí, muchas gracias por invitarnos. Manauri y yo siempre le damos seguimiento a los temas educativos. Ustedes saben que es un tema muy complejo. Y bueno, nada, PISA ha sido lo mismo para nosotros, no nos sorprenden para nada los resultados. Algunos han celebrado, otros entienden que no tenemos nada que celebrar y yo creo que hay que analizarlo desde todos los puntos de vista, porque es muy importante que nosotros como país podamos salir de esos niveles. Bueno, estamos en el penúltimo lugar de esos resultados y que nuestros muchachos puedan prepararse debidamente como debe ser. República Dominicana, Manauri, es un país en extremo contradictorio. Si tú analizas los últimos 60 años, vamos a suponer, en el año 1965, yo hablando como economista, tú ya como, digamos que cientista del área de educación. Pero el año de la revolución. No por 65 revolución acá en República Dominicana. Coincide que aquí hubo una revuelta cívico-militar de unas cuantas semanas, que le llaman Revolución de Abril, y digo que de unas cuantas semanas porque literalmente eso fue lo que ocurrió, importante y trascendental definitivamente, y un llamado a la democracia y un llamado de vuelta a la constitucionalidad, pero desde el punto de vista, digamos, militar fue muy breve, es una contienda breve. Pero a partir del 65, digamos la segunda década, la segunda mitad de los años 60, si tú analizas la República de Corea del Sur, que había pasado por una guerra, una verdadera guerra, ¿no? En la década anterior, en los 50, claro. Correcto. Y nosotros, bueno, por una férrea dictadura, unos 5 años muy, muy difíciles y terminamos en una guerra
y luego la imposición de un candidato que se mantiene por 12 años. Pero de la segunda mitad de la década del 60, la República del Corea del Sur y la República Dominicana tenían prácticamente el mismo nivel de vida. Claro. Y éramos dos países con climas muy parecidos, Taiwán por igual, con prácticamente Taiwán, en el caso de Taiwán, con la misma geografía, 48.000 kilómetros cuadrados, aunque ellos tienen mucho más montaña que nosotros, pero igual, clima subtropical, etcétera, y el mismo nivel de desarrollo. Y uno analiza la República de Corea hoy, de Corea del Sur, la 12ª economía del mundo. Claro. Si analizamos los resultados de PISA, Corea está entre los primeros 10 países, y República Dominicana, pero República Dominicana es el país con el crecimiento económico más alto de Latinoamérica en los últimos 50 años. El problema no es topográfico, el problema es demográfico. No es el terreno, no es el país. Es las personas que están dentro del país y quienes nos dirigen a nosotros. Pero las personas que están dentro del país son productivas. Y más aún, las personas que están fuera del país hacia el país. O sea, la diáspora dominicana es muy sensible a lo que pasa en República Dominicana y sostiene de una forma muy importante a la República Dominicana. Y algo importante, somos productivos, pero ¿productivos en qué? En servicio. ¿Qué fabricamos aquí? ¿Qué inventamos? ¿Qué patentes tenemos? O sea, somos productivos mano de obra. Aquí estamos viviendo el día a día para uno poder comer. En servicios. Correcto. Entonces, ¿hacia dónde debemos nosotros de orientar los cañones, por decirlo de una forma? Porque si tú hablas de política educativa, estamos en el mismo bando. Claro. Evidentemente. Si tú hablas de política educativa, nuestro país nunca va a salir del agujero en el que existe porque nuestros gobiernos son cortoplacistas, para no decir inmediatistas. O sea, quieren resultados en 4 años. Y fíjense cómo el exministro anterior hoy en día se está diciendo que él es una víctima. Él se está vanagloriando. Tú por mí que subimos 2 puntos. Sí. Subimos 2 puntos, pero 2 puntos. 2 puntos y seguimos en el relativo en el mismo lugar. Sí. ¿Entiendes? Entonces, estadísticamente, ni siquiera si él quisiese decir que hizo algo bueno, se va a reflejar en esa prueba. No, para Sería nada. hablar una mentira vil, decir que algo que él haga hoy, porque algo que esté haciendo el actual ministro de Educación, se va a reflejar en la prueba de PISA del año 32. Entonces, ¿de qué hablamos? Lo primero es que aquí hablamos de política educativa, porque no tenemos educación en la política. Aquí tenemos líderes, supuestamente, que no tienen nada de idea de lo que realmente debería ser un sistema educativo, que debería venir por ahí, un sistema educativo, un modelo educativo, contenido, método y metodología. Si no se abarcan esas 3 dinámicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no hay forma. Puede venir Miyagi, puede venir, yo siendo un poquito de sátira, puede venir quien sea el ministerio y no hay forma. De hecho, se pensaba que con Fulcar el ministerio iba a tener una transformación, porque es un hombre que viene dando clases de hace 40 años, porque es un hombre que viene de las aulas, porque es un hombre que conoce pero todos han desde venido dentro de las aulas. No, porque Andrés, por ejemplo, todos han sido sindicalistas y todos han sido políticos. me refiero al sentido, por ejemplo, Andrés Navarro, Ajá. anterior. Navarro era arquitecto, o sea, arquitecto, ¿verdad? Y en ese caso Amarante hizo un papel de Varela gerente. tampoco es Exacto, ahí es maestro. donde voy. O sea, ninguna habían venido. No, pero Ligia era maestra, Alejandrina era maestra, Josefina era maestra, Melanio Paredes era maestro, oh Dios mío. Jacqueline Malagón era maestra. Sí, pero el problema La no es única nuevo. que no han sido maestras fueron Milagro Ortiz Bosch, Mr. Miyagi, bueno, Mr. Miyagi sí lo es. Ahora Andrés Navarro y Amarante Varela. Y después de Navarro vino Tavares. O sea que de 14. Peña Mirabal, Peña Mirabal, Mirabal, que no es maestro. Que no es maestro. O sea, tenemos 4 de 14 que no han sido maestros. Y habría realmente el problema, si me disculpa, Claro. mira, hay una realidad fundamental. El médico no es buen gestor de hospital. El maestro no es buen gestor de educación. El maestro es buen educador. El sistema educativo no puede estar gobernado por maestros. El sistema educativo tiene que estar gobernado por gestores de educación, que es algo muy distinto. Y definitivamente el sistema educativo no puede estar gobernado por políticos.
sobre todo. Roberto Fulcar llegó ahí como presidente de la campaña de Luis Claro. Abinader. Y con un proyecto Claro. personal también. No, todos tienen un proyecto personal, porque tú tienes todos unos séquitos que van contigo Claro. y tú tienes que darle empleo. Y el Ministerio de Educación es la mayor empresa de República Dominicana. Es la que es la mayor. única empresa en República Dominicana que todos los días compra 15 millones de artículos. Pepín Corripio no compra 15 millones de Claro. artículos diarios, ni Manuel González, ni ningún otro empresario grande de República Dominicana compra 15 millones de artículos diarios. Pero resulta que el Ministerio de Educación compra 15 millones y se lo compra a los grandes empresarios. Sí, Claro. con intermediarios. Correcto. Entonces, real y efectivamente, ¿cómo vamos a transformar nuestro sistema educativo cuando no hay una conciencia social de lo que eso significa? No hay un compromiso. Nosotros como sociedad, yo le he dicho a la gente, mira, República Dominicana a fuerza de palo aprendió ciertas cosas. Y hay ciertas cosas que nosotros como sociedad no le vamos a aceptar a la clase política. Aquí no hay un político que pueda decir que se va a sostener en el cargo con niveles de inflación similares a lo que está sufriendo hoy en día Argentina, ni niveles de devaluación de la moneda como lo que tiene Argentina, ni niveles de deuda, ni niveles de tasa de interés. O sea, el equilibrio macroeconómico, ya la sociedad dominicana entendió que esa es una realidad con la cual la clase política no puede festinar. Ustedes pueden ser liceístas, aguiluchos, cogidistas, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, siempre y cuando el equilibrio macroeconómico no jueguen con él. En el año 2012, 2011, 2012, todos nos tiramos a la calle ya indignados al máximo, cuando Leonel Fernández, como genio intelectual, decía que no, que a educación no se le podía ni siquiera dar el 2%, y que obviamente nadie podía intelectualizar con él, porque él era la persona de mayor capacidad acá en nuestro país. De conceptualizar. ¿Entiendes? Que él era el mayor. Entonces, todos nos tiramos a la calle y dijimos, no, la ley 6697 dice que el 4. Y un servidor, a Melanio Paredes, nunca le aprobó su presupuesto en el Consejo de Educación, porque yo le decía, señor ministro, es que su presupuesto no cumple la ley. Y si su presupuesto no cumple la ley, este consejo, que es el que valida, no puede validarlo y yo no voy el voto a favor. Y haga usted con eso lo que usted quiera. Y él iba al Consejo de Desarrollo, al gobierno, y el gobierno Leonel Pácata se lo firmaba. Y a Josefina le hizo lo mismo. Entonces, nosotros como sociedad, en aquel momento dijimos el 4 para educación. Y fíjate que de ahí en adelante, del 2013 en adelante, los políticos de sello gomígrafo Claro, no ponen el 4 en educación. claro. Pero ese dinero se le traspasa a obra pública, se le traspasa a bienestar social, se le traspasa a la presidencia de la República. O sea, pasa por educación, pasa el peaje, pero de ahí en adelante. Y de ahí todo lo que eso permite, ¿no? Sí. Y mirando en retrospectiva, ¿qué ha sucedido justamente desde ese momento? Que fue ¿Cuál un ha punto sido el de resultado del inflexión, 4%? que fue un punto de inflexión y que mirando justamente el tema PISA ha dado puntos específicos en las 3 pruebas que hemos visto aplicado en el país. Cuando uno escucha el 4%, todo ese dinero que hay, uno Sí. dice, ¿y por qué que estamos como estamos? Porque, Sí. que, coño, es mucho. Yo entiendo que ha habido falta de voluntad política. Sí. Ha habido falta de Estamos voluntad de acuerdo. política para gestionar esos fondos correctamente y que vayan a lo que deben ir, que a la mejora de la calidad educativa. Pero también yo entiendo que la sociedad civil dejó solo al Ministerio de Educación en una especie de veeduría que debió hacer de la inversión de ese 4%. Yo entiendo que ese movimiento del 4% no debió terminar ahí hasta que se aprobaran esos recursos, sino que debió involucrarse completamente en ver en qué se estaba invirtiendo ese dinero, hacia dónde iba dirigido, porque con ese dinero se han hecho muchos negocios en este país. Oh. Y los muchachos siguen igual, no aprenden, los niños de 10 años no entienden un texto que leen, no leen bien y lo que leen no lo entienden. Entonces tú dices, ¿dónde ha ido el dinero? Si tú te fijas también, los maestros salen peor preparados cada vez de las universidades, entonces van a las aulas y van a las aulas a no enseñar a los muchachos. Entonces son una serie de factores que yo entiendo que la política ha... ¿cómo te digo? La involucración de la política en el Ministerio de Educación es que ha impedido
que ese dinero vaya a los objetivos correctos que debe tener un país, que es que los muchachos aprendan, se desarrollen y tengan las capacidades que tienen los niños de otros países que están incluso económicamente por debajo de la República Dominicana. Yo quisiera aclarar algo. Aquí no se ha invertido el 4% en educación, eso es mentira. No. Aquí se ha Se ha invertido... destinado, pero no se ha invertido. Aquí se ha invertido... se ha asignado al Ministerio Exacto. de Espera, Educación. aquí se ha invertido menos del 1%, porque en los 10 años que lleva esto, estadísticamente, el 62% de ese presupuesto va al pago de maestros y al pago de personal administrativo. Sí. Y el año pasado el propio ministro dijo que el 82% se destinó a pago de sueldo, sobresueldo, y un sinnúmero de cosas, y Pensiones. viático, y vaina, y Y pensiones. estaban buscando proyectos en cuáles desarrollar porque le sobraba un dinero. Si es un 82%, estamos hablando de un 18% realmente dedicado a las aulas per se para beneficio de los estudiantes. Pero vamos entonces a sacar en qué realmente se ha invertido, si es en beneficio de los estudiantes, en que una tableta, toma una tableta que se daña el otro día. Yo te digo, ¿cuál es el contenido que se le está enseñando al estudiante de hoy? Que es donde yo voy, tenemos estudiantes digitales con maestros de carbón en un sistema del paleolítico, hace 300 años. Estamos navegando en lo mismo. Se supone que es un currículo por competencia del 2017 que no se ha aplicado nada. Yo me puse antes de ayer a buscar el currículo por competencia, valga la redundancia, y ver cuáles son esas competencias que necesitamos, que son 8, y la forma en la que realmente se pudiera aplicar en las aulas, pero con la realidad que tenemos en República Dominicana, es casi imposible aplicar esa realidad, a menos que sea un colegio, como el de ustedes, que se destina realmente a educar para toda la vida, que es lo que debería ser. Ahí hay un problema conceptual Claro. que me gustaría quizás corregirte o que lo veamos en una calle de dos vías. El sistema educativo público y privado siempre va a tener la franja entre un 50 y un 70% de sus gastos van a ser gastos corrientes, es decir, gasto en nómina, en pago de personal, en materiales, etcétera. El problema no es que el Ministerio de Educación gaste el 62% en sueldos y salarios. El problema es quiénes son esos actores en los cuales estamos gastando el 62%. El problema es el mecanismo bajo el cual los contrato, los entreno, los evalúo, los retiro y los promuevo. Claro. ¿Entiendes? O sea, lamentablemente en República Dominicana todo el andamiaje del sistema educativo dominicano está centralizado en un solo organismo. Aprobamos en aquella lucha del año 2011-2012, aprobamos o exigimos como sociedad el cumplimiento de la ley del 97, una ley que ya tenía 15 años de vida, pero no exigimos la reforma de la ley del 97. Y del año 2012 para acá, en 11 años ya que han transcurrido, no hemos tenido un liderazgo político capaz de reformar nada. Este gobierno en particular va a pasar sus 4 años sin haber sometido un solo proyecto de ley de reforma trascendental de la República Dominicana. Y esa deuda, porque cuando usted se pone viejo, ya usted no puede jugar primera base. No puede, o sea, ya no hay manera de que usted pueda decir, yo voy a ser el pitcher abridor. No tengo la manera. Y cuando nosotros como sociedad envejecemos en términos de nuestros códigos y de nuestros procesos, nuestros sistemas, no nos podemos adaptar con la velocidad que se requiere. Entonces, el sistema educativo dominicano está asignándole a educación un 4% del PIB. Pero el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación y el Ministro de Educación tienen toda la discreción de tomar esos fondos y asignarlo donde quieren. Y el sindicato de profesores, no tontos, porque es una institución política, es una institución donde su liderazgo político, porque siempre en los sindicatos hay una separación entre lo que quiere la base y lo que quieren los que gobiernan el sindicato. Ese sindicato de profesores solamente garantizó que el sueldo de los profesores pasara de 20,000 pesos a 45,000 pesos. De que si yo cogí un cursito de un mes, me suben tanto. De que si yo pasé de dar clase a dar clase de la tanda larga, la tanda lenta, ¿verdad? Que le llaman la tanda extendida, donde no hacemos nada en la tarde entera porque no hay ni contenido curricular, ni hay la infraestructura escolar,
ni tenemos entonces el andamiaje, los mecanismos pedagógicos para hacer nada en la tarde, pero sí cobro. Claro. Entonces, eso es lo que ha hecho inflar la nómina, más los pensionados que no acumularon los fondos que hoy en día están recibiendo, y todos los favores políticos que se están pagando a través del Ministerio de Educación. Y mientras tanto, nuestros alumnos, como no compiten, porque no compiten con nadie, porque el Ministerio de Educación no es capaz ni siquiera de hacer las pruebas nacionales y de dar los resultados. Y ya las pruebas nacionales antes se querían dar cuarto, octavo y cuarto de bachillerato. Ahora nada más la dan en cuarto de bachillerato y con duras penas. En sexto de secundaria. ¿Entiendes? Sí, sexto bueno, secundaria. eso mismo, cuarto de bachillerato. La nomenclatura de como lo queramos llamar es otra cosa. Ya solamente damos esa prueba, porque no queremos evaluar a los niños, porque si evaluamos a los niños, el resultado no va a dar pauta. Claro. Y precisamente es el resultado el que nos Es está PISA. dando pao es ahora mismo, Ese no porque PISA, uno no pesa. mira el informe PISA y el informe PISA dice que con respecto a los resultados de 2018, los resultados de 2015, este año la República Dominicana tuvo mejores resultados y el gobierno la hace, nota. exacto, y el Pero gobierno relativo, el gobierno convoca para, en rueda de prensa, No, que tú nadie estás relajada. preguntó nada, para justamente presentar esos informes y dice, estamos muy bien, hemos avanzado y lo presenta como un resultado positivo, favorable y celebrable. Hay conformismo en parte de nuestros directivos, nuestros líderes. Realmente hemos avanzado. ¿Desde qué perspectiva miramos estos resultados? Hay un escritor mexicano que se llama Odín Dupeirón, que él habla del positivismo mágico pendejo. Eso es un positivismo mágico pendejo. En una escala de 10, cuando la media es 5 y 6, tú estabas en 1 y pasaste 1.5 a 2 y vamos a hacer una fiesta por eso. Diablo, la media es 5 y 6. La media, que deberíamos estar en 7 y 8, por el dinero que se invierte y porque si se habla de que no podemos comparar República Dominicana con economías más grandes. Con Nicaragua. Vamos a compararla con economías más pequeñas y como quiera la educación es mejor. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Es como yo politizar de una manera absurda, hipócrita, este tema para yo poder financiar de manera indirecta mi posible reelección. Hay que decirlo como así es. O sea, avanzamos en educación, avanzamos en esto, avanzamos en lo otro. ¿Para qué? Voten por mí. No, coño. Es un disparate. Es un disparate. Es la realidad. Señores, eso es lo que sucede cuando discutimos. Uno se Cuando enoja. uno, Tú te indignas. las pasiones, Es que te indigna. indigna, Esa es es que es la indignante. expresión justamente. Es que es indignante. O sea, que no hay es motivos una para burla. celebrar, no hay Es motivos Es para una, celebrar. es una burla, o sea, la clase política dominicana entiende que todo el mundo es un tonto útil y que sencillamente nos van a seguir vendiendo espejitos y nosotros nos vamos a ir tranquilos para la playa ahora, para el 24 y el 31, y luego vamos a regresar, vamos a celebrar el Día de los Santos Reyes y con tanta seguridad que tenemos vamos a seguir cogiendo clases en línea. Precisamente. Vamos a hacer una pausa, dejando eso ahí, y en el siguiente bloque vamos a hablar del contexto en el que se presentan estos resultados. PISA no solamente evalúa a los estudiantes, evalúa a las familias, evalúa el contexto de salud mental en el que estos niños se desarrollan, Acoso, el tema de acoso, puntualidad. el tema de los propios docentes Claro. que han salido a decir que no hay nada que celebrar, pero ellos son parte de esta realidad. Y justamente el resultado tecnológico de esta inversión tecnológica importante que hizo el Estado, todo eso vamos a verlo luego de este corte, porque sin duda es una mirada preocupante, pero que nos tiene que ocupar. Regresamos en breve. ¿Sabías que en New Horizons la escolaridad de tus hijos está asegurada? Con la póliza de seguro de vida y de incapacidad junto a la Colonial de Seguros, ante la pérdida o la incapacidad de uno de los padres o del responsable económico de la colegiatura, el alumno puede tener garantizado su futuro escolar en New Horizons. Es un beneficio libre de costo en la matrícula anual, con un monto de cobertura de hasta $65,000. Puedes acogerte al plan de cobertura al momento de reinscribir a tus hijos. Obtén más detalles en la oficina de registro o haz clic en el banner que se encuentra en nuestra página web. Garantiza el futuro de tus hijos. Sé parte de la familia New Horizons. Releasing the passion to the sky. Shine a little light
Bailar y jugar son mi pasión. Elijo varias cosas y no me conformo. Si no te conformas con una sola cosa, hay opciones para ti. Club Max, Max Redondo y Max Queso. Elige lo que te llena. Y precisamente en el bloque anterior echábamos una mirada general al contexto de educación en el país, o sea, cómo estamos nosotros en sentido general en temas educativos. O bien. Oh, sí, claro. Pero sobre todo, PISA, como decíamos antes de la pausa, no solamente Es un evalúa... como capcioso, que le hayan puesto PISA, no, PISA, porque justamente es Sí. Programa de Evaluación Internacional de Alumnos, Ajá. PISA por sus siglas en inglés, y que justamente lo que evalúa, primeros resultados en estos tres grandes áreas del aspecto educativo, matemáticas, ciencias, lengua, pero que no solo se limita a eso, sino que también evalúa el contexto en el que los chicos son formados, los alumnos son formados precisamente para la vida, en todos Agregar los una aspectos. cosita, que PISA es de la OCDE, que es una Exacto. organización privada que también tiene intereses. Pero es un tema que Pero es podemos un tema tratar que la sí. OCDE pues, justamente evalúa las economías del Exacto. mundo, de esa mirada La pues OCDE es la Organización de Economías Desarrolladas. desarrolladas O sea, precisamente. nosotros no cabemos ahí. No cabemos, Nos pero nos evalúan porque tú tienes que saber siempre qué está haciendo el vecino. no, y eso te da una idea de también cómo andan los de arriba y cómo andan los de abajo. Eso también te No, da pero una no, mirada. si tú, No, si es tú más volteas la pernicioso hoja, ahí. estamos arriba Estamos nosotros. arriba, sí, claro. Sí, tú estamos ves. Es una arriba. cuestión Gracias a Dios. de perspectiva. Está bien, si te Quinito. miras, Está bien, Quinito. Eso, ¿qué era? Quinito Méndez, si voltea la fila. Fadul era que decía que es un asunto de perspectiva, ¿no? El país está de cabeza, o sea, en Sí, verdad estamos en exactamente. Bueno, pero Si lo mira en el espejo. precisamente en ese contexto, pues PISA evalúa otros temas. En el caso de seguridad, no es solamente el tema de educación, los chicos de la República Dominicana pues tienen miedo de ir a la escuela en un 13%, el proceso 13 de cada 100. 13 de cada 100 teme ir a las escuelas por el recorrido que debe hacer. Pero una vez llegan a la escuela, justamente el 14% de los estudiantes no se sienten seguros dentro En el de las aula. escuelas. Y de esos estudiantes, 9 dice que el 14 en el entorno de la escuela, Claro. en los pasillos, en recorrer las canchas, en el y el plantel educativo. 9% en las aulas. Pero no solamente arrojaron resultados en ese sentido, también se habla del rol de los maestros. Y hablando del rol de los maestros en aspectos tecnológicos, que es una de los resultados muy positivos que ha presentado en esta rueda de prensa, en resultados de PISA, dicen los propios alumnos que apenas el 28%, 28 de cada 100 recibía seguimiento a través de los maestros cuando estaba tomando clases virtuales. Pero no solamente eso, los temas de salud mental, el porcentaje que es casi de un 30%, un poquito más del 30% de los niños que se sienten acosados y vulnerados en sus aspectos, en sus entornos educativos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? De cómo se está desarrollando la educación un poquito más allá de ese currículum y de esa implementación. Hay unos datos aquí que yo tengo que sería interesante también arrojar en torno a eso. Hay 1.422 estudiantes embarazadas con 113 que fueron abusadas y por lo menos 30 de esas fueron en base a incesto. Más de 360 alumnos han intentado quitarse la vida y casi 900 por lo menos lo han pensado, que va consono con lo que tú señalabas. Todo eso se arroja en base a lo que cada año se reporta en el Ministerio de Educación, digamos que la parte de orientación. Lo que pasa es que esos datos no siempre salen a la luz, pero quizá como uno sabe dónde buscar y por la misma ley tienen que darte la información, Claro. tienen que arrojarte esa información, tienen que darte esos datos. Pero va consono con lo que tú señalabas, de la seguridad y cómo se siente el estudiante, con referente a los maestros, del seguimiento y todo eso. Hay una realidad en las aulas, y es bueno señalarlo. Un maestro tiene, en promedio, 35 estudiantes en el sector público, y usualmente maneja entre 3 y 4 aulas, dependiendo el nivel, si es primario o si es secundario. Vamos a suponer que sean 150, 160 estudiantes que tiene que manejar. Es difícil cuando tú tienes que hacer diario, evaluaciones, cuando tú tienes que hacer diagnóstico, cuando tú tienes que vigilar tantos estudiantes, poder brindarle una calidad real a cada uno de ellos. Es real de que es una necesidad que está pasando en las aulas. Sin embargo, también conversaba con una maestra uruguaya que ella decía, cuando hay vocación real,
tú le buscas la vuelta para tú poder hacerte sentir en tus estudiantes. Y de hecho, nosotros todos tenemos por lo menos 1 o 2 maestros que recordamos porque siempre dieron esa milla extra y uno lo valora. ¿Cuántos maestros están dando hoy la milla extra? Es más, ¿cuántos de lo que tenemos hoy realmente podemos llamarle maestros? Porque debemos empezar por ahí. ¿Qué es lo que tenemos en las aulas? ¿Una guardería? ¿Qué es lo que tenemos en las aulas? ¿Una prisión, una celda, un aula realmente per se? Bueno, ustedes que trabajan esto diario dentro de las aulas pueden decirme, ¿qué tipo de maestros son los que tenemos hoy en día? Usted que trabaja en la parte privada. Mira, yo te lo voy a plantear de la siguiente manera. Y era una discusión que tenía con un amigo el otro día, que decía como que el problema en República Dominicana era cultural. Y yo le decía que no, que el problema nuestro es de nuestras instituciones, porque las instituciones generan la cultura, Claro, es de gerencia. no al revés. Es de gerencia. O sea, el diseño de una escuela, todo parte de arriba y sobre todo en un país donde las cosas están verticalizadas. El diseño de la escuela afecta, la decisión de contratación del docente afecta, la planificación curricular afecta, la decisión de cómo tú asignas los alumnos a las distintas escuelas afecta. Y aquí hay decisiones que se pueden tomar muy rápidas e incluso dentro de los lineamientos de lo que te restringe la ley actual. Porque el ministro de Educación, lamentablemente, no es un gestor privado. O sea, no es una persona que puede venir y como un gestor privado decir, mira, ¿tú sabes qué? Yo voy a tumbar ese edificio y bye bye. Tiene que hacerlo dentro de las restricciones que le impide y que le permite la Ley General de Educación 66-97. No lo puede hacer de otra forma. Pero aquí hay decisiones fundamentales que el ministro de Educación puede tomar y que cambiarían de una forma radical la manera como se brinda el servicio. Tú puedes perfecto, yo le he dicho mucho a Ana y lo he dicho acá en el programa, óyeme, nosotros necesitamos ejemplos, porque todo en la vida es parte de un ejemplo. Kobe Bryant llegó a ser la gran estrella de la NBA porque veía a Michael Jordan delante. Tú tienes un ejemplo delante. Entonces, Vladimir Jr. por su papá y así sucesivamente. Entonces, en República Dominicana nosotros necesitamos que cada provincia, por decirlo grande, tenga una escuela ejemplo. Como pasa en Hermanas Mirabal, con El liceo científico. Pero ustedes saben y lo que pasó con ese liceo. Precisamente. Sí, y entonces claro. se trata de boicotear, se le No, que tenga un parque de zona franca. no, cedido y luego se lo quieren retirar y le dejan el tabaco allí tirado. O sea, Exacto. una locura que el que lo está haciendo bien, el que se empodera, el que quiere seguir ese ejemplo, trae maestros del exterior. Pero ese liceo te está dando muchos ejemplos. Claro. Claro. Y es un paradigma. Entonces tú tienes que tomarlo de ejemplo. Exacto. Y si en cada provincia tú tuvieses uno, en un primer año uno, dentro de 4 años 2, dentro de 5 años 5, 4, liceos, escuelas que son ejemplos, entonces ya tú después dices, no, en cada municipio un ejemplo. Entonces tú dices, mira, ¿qué vamos a hacer con ese ejemplo? Ah, muy sencillo. Los que tengan mucha saliva en las otras escuelas vienen aquí a comer al Haldre. O sea, los mejores alumnos de las otras escuelas son los que pueden ir al técnico de Salcedo a graduarse, porque allí vamos a tener lo mejor de la provincia, hermana Mirabal. Entonces, cuando tú haces eso, ya tú obligas a las otras escuelas y a los muchachos que están en las otras escuelas que quieren escapar de la rutina a fajarse. Y es más fácil tú identificar esos talentos, esos profesores buenos, de cada una de esas escuelas. Lamentablemente, aquí el proceso de centralización, los compromisos económicos y políticos no permiten una transformación genuina. Y a mí lo que más me preocupa es que nosotros como sociedad, tratando de responderle un poco a usted como periodista, nosotros nos hemos conformado con que el 4 es mucho. Y yo en el año 2012 demostré y lo dije a la propia Comisión por una Educación Digna que juntó a toda la clase política en aquel momento y tuvo que presentarse allí, que República Dominicana tenía que pasar del 4% del PIB al 7.25 en un proceso de 10 años. O sea, al día de hoy ya nosotros pretendíamos y queríamos y entendíamos que era lo necesario nosotros llegar al 7% del PIB.
a educación. ¿Por qué? Bueno, porque Costa Rica en el 2012 daba el 6. Entonces, si los ticos te están dando el 6, si los chilenos están dando el 5, sí, o sea, nosotros no podemos competir. ¿Cómo vamos a competir con el 4? Real y efectivamente, de forma genuina. ¿Por qué Intel está en Costa Rica y no está en República Dominicana? Nosotros tenemos más habitantes, nosotros tenemos más parques de zona franca, nosotros tenemos más universidades. Sí. Mucho más alumnos en universidades que lo que tiene Costa Rica. Lo que pasa es que los alumnos de nosotros no se gradúan en nada. ¿Cómo los estamos formando? ¿En qué lo estamos formando? O sea, aquí no hay una carrera de psicopedagogía. Y tú dices, ¿cómo así? No, no hay psicopedagogos. No lo tenemos. Y no lo queremos importar tampoco. Argentina tiene 25,000 anuales. Vamos a traer por lo menos 10,000 psicopedagogos de allá y vamos a apostar a uno en cada escuela para que ese currículo que tú dices que desde el año 2019 está allí vacío, desde el 17, que no se implementa, que yo estoy seguro que tú pasas por cada una de esas escuelas y le dices a cada uno de esos directores cuáles son las 8 competencias. Y ellos te van a decir, bueno, tenemos competencia de voleibol, tenemos competencia de béisbol, tenemos competencia. Claro, porque es que no tienen idea. No tienen idea. Pero no hay un psicopedagogo asignado a esa escuela para verificar el método que se está utilizando, ni para verificar que efectivamente, mire, profesor, usted tiene 35 alumnos en el aula y de esos 35 alumnos hay 2 que tienen problemas o que están en situación de riesgo o que ellos tienen una situación psiquiátrica, psicológica o de su entorno que no les permite manejarse en el aula y están destruyendo la dinámica del aula completa. Entonces, esos 2 niños hay que retirarlos, hay que ponerlos en un programa especial, pero el psicopedagogo te puede manejar eso. No lo tenemos en República Dominicana. Tenemos un proceso aquí que yo se lo he dicho a todo el mundo. El ministro de Educación que quiera resolver el problema de este país tiene que hacer una cosa solamente, Rosa, tiene que juntarse con el ministro de Trabajo y con Cancillería para garantizar que podamos traer a República Dominicana anualmente 100,000 personas para el sector educación. Externos, extranjeros, ucranianos. ¿Tú te imaginas ucranianos aquí 100,000 dándonos clases? 100,000, pero si es mucho. No es mucho. No es mucho. Porque al cabo de 2 años, entonces tú vas a tener algunos de esos que van a pasar al sector industrial. No, ahí está bien, pero entonces, ¿qué hacemos con los 100,000 maestros que ya tenemos? Exactamente. Esos 100,000 maestros que tenemos aquí tienen que pasar por el sedazo, tienes que evaluarlos. Pero lo que se evalúan en la prueba de posición docente, que no pasa ni siquiera el 10%. Correcto. Y si no pasan, ¿qué tú tienes que hacer? Bueno, decirle, mire, usted puede poner un salón de belleza. ¿Y cómo tú políticamente vas a mandar a hacer, ponte que pasen el 2%, el 10%, oye, 90,000 gente para la calle? Te voy a aceptar no 100,000, no. Vamos a suponer que 1,000. Ok. 1,000 anuales. Es más real. Sí, porque yo puedo traer 1,000 para que esos 1,000 formen a los que ya están. Y precisamente hablando de docentes, no, yo señor quiero Garrido, que los deformen. Precisamente hablando de docentes, parte de lo que presenta PISA en torno a esto, justamente evalúa a los docentes y un alto porcentaje habla de la mala calidad de los docentes que están en las aulas. Y hay un punto que a mí me llama la atención. ¿Y quién lo capacitó? Educa dice que no están bien capacitados. ¿Pero quién fue que lo capacitó? Ella sabe de eso. Ella sabe. Ella le va a dar ese dato, pero también quiero añadir como dato, antes de que me respondan, la discrecionalidad en la selección de los docentes asignados a las escuelas, que PISA justamente señala que en promedio, con el universo de países evaluados en este 2022, habla de que más del 60% de las escuelas que tienen buenos resultados, los directores tienen la potestad de poder elegir a sus docentes, al personal que lo va a acompañar. Eso es correcto. ¿Cómo nosotros podemos, a la luz de esos datos, evaluar el proceso docente y de selección de los maestros? Mira, con los maestros pasa con el mismo ejemplo que puso usted. Stephanie Mella es una profesora de Villa Jaragua que fue nominada al Global Teacher Prize y quedó dentro de los 50 mejores maestros del mundo. Ella fue egresada del IFODOSU, de los Maestros de Excelencia, un programa que se implementó hace algunos años y que ha sido muy torpedeado. Claro. Porque la idea es
que los maestros no se formen bien. Si tú no te formas bien como maestro, tú no vas a enseñar bien al niño. El niño va a ser un analfabeto funcional y obviamente el político tiene un mayor manejo sobre esa persona que en una que está muy bien preparada. Entonces, ese tipo de maestros como Stephanie Mella son los que debemos de poner como ejemplo. Esos son los tipos de maestros que debemos formar en la República Dominicana. Y yo estoy muy de acuerdo con usted, con que traigamos maestros de fuera. Es que no hay de otra. Es que no hay de otra. No hay de otra. Aquí maestros de excelencia no llegan a 5,000 que se han formado bajo ese modelo de formación. Y la meta era que para 2020 hubiese por lo menos 20,000 formados. Pero así, ese programa lo han torpedeado mucho porque no interesa al sector político en sentido general de todos los partidos que los maestros se formen bien para que formen bien a los incluso los egresados de la autónoma, que no pasan la calificación. Ellos no han asimilado nunca la normativa 0915, que es para formar docentes de excelencia. Ellos quieren el entre en todo, que cualquiera que quiera ser maestro pueda hacerlo y puede estudiar docencia. Espérate, no le entré en todo, espérate, porque mira, en el 2020, de los 18 directores regionales, 10 eran muy allegados al ministro de entonces. Sí. Y eran también gente de la ADP. Era como una especie de cuota, no una garantía de que quienes van a dirigir la educación de manera regional sean personas capacitadas. No, es el compañero de turno el que le toca. Sí. Y esos son los que van también a votar por los directores distritales, que también es otro pero contubernio. Fulcar lo quitó a todito. Sí. Pero ¿de dónde voy? Un plumazo. Habían pasado por concurso. Por concurso. Cuando Fulcar entró, quítense de ahí que yo tengo que cumplir violando con una la cuota. ley. Y Sí. puso 10 de su entorno y los otros 8 eran casi imposible poder quitarlo, pero tenían que responder a su política o limitaban, porque es una realidad. Entonces, como decíamos ahorita, mientras la política siga jodiendo la parte educativa, no vamos a tener una educación política real, no hay forma. Aquí no ha habido un presidente que tenga la voluntad política y una decisión, porque tiene que ser desde la cabeza. Claro. Si un presidente no decide, mira, nosotros tenemos que echar para adelante en educación, nosotros tenemos que cambiar este modelo educativo que nos deja en los últimos lugares en todas las pruebas y mediciones nacionales e internacionales. Si no hay una decisión política y una voluntad, no vamos a avanzar. Pero el presidente dijo en la rueda de prensa que no estaba de conforme. PISA, que no estaba conforme, pero que los resultados de PISA indicaban que íbamos por la senda correcta. No creo que vayamos por la senda correcta, no creo que vayamos por la senda correcta, porque no se han tomado las decisiones puntuales para que vayamos por la senda correcta. Seguimos con lo mismo, con una ADP que te paraliza la docencia, porque no estoy de acuerdo con que esa directora esté en una escuela, y te paralizan la docencia en todo un municipio, como pasó en Jaina, que han hecho 8 huelgas seguidas, porque están en desacuerdo con una directora que nombró el Ministerio de Educación ahí. Y en San te paran Francisco. te paran la docencia en San Francisco de Macorís, o te paran la docencia porque nosotros marchamos ayer por el Día de la Independencia y estamos cansados. Ese tipo de cosas no debe pasar aquí. ¿Qué debe hacer el ministerio en estos casos? Yo, si fuera ministra de Educación, que no aspiro ni me interesa, yo le descuento esos días que los maestros dejan de dar clase. Yo se lo descuento porque usted no está cumpliendo. Eso pasa en la mayoría de los sitios. Si usted no va sin una justificación, a usted no le pagan el día. Entonces, el ministerio debería hacer lo mismo, pero hay una cuota política que no se quiere asumir. Oye, el presidente de la República tiene 250,000 millones de razones para no querer que educación camine. Normal. Tranquilamente. El pensar que no se deben de traer maestros de fuera es tan absurdo como decir que el sector turístico dominicano se podía manejar solamente con la gestión de hoteleros dominicanos. Mientras eran los hoteleros dominicanos los que manejaban el sector turismo, nosotros no teníamos hoteles de calidad. No, y la prueba es el liceo científico, que la mayoría de sus docentes son extranjeros. Son cubanos. Son extranjeros. Y son extranjeros. No, y la prueba es New Horizons. O sea, si quieren venir, vengan aquí. Que van a ver aquí profesores extranjeros todo ustedes el saben tiempo. que la ADP no va a permitir, y le digo así, no va a permitir, porque la ADP si es un brazo, bueno, si pero ahí hubo una voluntad política de destruir eso. Yo recuerdo que Macorís en un día cerró el sindicato. ¿Qué pasó con Citracode? Le estoy diciendo, pero aquí no hay voluntad política para eso. El Ministerio de Educación sostiene económicamente la ADP porque le descuenta a los maestros mensualmente. Se pudo, pero hubo un costo político que se pagó y yo entiendo que debe asumirse ese la costo ADP, político. Asociación Dominicana de Profesores o Asociación Dominicana de Políticos. Es político. El que más te guste. Es político. Ya. La ADP pendejos. no ha asumido que es parte del problema. Claro. Y una parte fundamental del problema. Claramente, esa nómina
tiene unos descuentos. Automáticamente, genera que es una un nominilla, error de una gestión ¿Entiendes? que facilitó que automáticamente usted es nombrado como maestro, se le descuente esa cuota a la ADP. Y la ADP ha manejado 3.000 millones en los últimos 7 años Y del eso- dinero y de eso va- los Y docentes. eso antes iba a la Bolívar, ahora, ¿dónde que está? En la Cervantes. Se nos Ah, agota el tiempo, ok. 1 minuto cada uno para exposiciones de cierre. Sin duda hay algunos datos, muchos datos que se Cierren nos con quedan pinza. por analizar, Con pero pinza. definitivamente Bueno, vamos. Yo quiero cerrar con un ejemplo para que entiendan la realidad del asunto. Y lo voy a decir claro. Ani Martínez, una docente, se graduó con honores en la Pocamaima, hizo 2 maestrías y antes de los 30 años era directora ya de una escuela pública. A Ani la quitaron de esa escuela para poner una compañera del partido y Ani tuvo que emigrar a Estados Unidos con su familia porque aquí no encontró ninguna oportunidad de poder desarrollarse. Sobrecalificada. En el caso, no es que no le dieron oportunidad porque ella no era política. En el caso mío particularmente, hice maestría en Barcelona en educomunicación, traje un modelo educativo basado con una metodología bien dinámica. Cuando lo presenté me dijeron, no funciona, vete para allá a hacer nota de prensa. Y tuve que quedarme haciendo nota de prensa. Lamentablemente, quienes quizá puedan aportar una idea para cambiar el modelo, no se le da esa oportunidad. Es una realidad que tenemos, a menos que no vayamos a la parte privada, pero la parte privada también tiene intereses y se reconoce porque son empresas. Si la parte pública no apoya, la gente que quiere hacer realmente la diferencia, como el liceo científico, nos llevó, ¿tú sabes quién? En Cundo. resumen, política. a eso iba. Mientras no haya una decisión y una voluntad de que las cosas marchen como debe ser y se saque la política de la educación, nosotros no vamos a avanzar como país. Plenamente de acuerdo. Vamos a seguir en los últimos lugares de PISA. Vamos a seguir dando malos resultados en las pruebas nacionales que, como dijo usted, solamente se aplican ahora en sexto de secundaria. Vamos a seguir mal mientras los maestros sean mal formados por las universidades, que solo les interesa formarlo por formarlo. No hay una política pasen por ahí. que pasen por Y ahí. cobramos. Exactamente. Y la mayoría de ellos pagados por la educación. No, pero es que eso es algo que aquí lo hemos dicho varias veces. Yo no lo entiendo. O sea, yo no entiendo por qué, teniendo una universidad pública, teniendo un instituto de formación, el Ministerio de Educación Superior le está pagando a las otras universidades para que formen maestros. Eso a mí hay que explicármelo. Y no le exige que cumplan sus propias normas. Eso a mí hay que explicármelo porque la UAS tiene aula vacía en ese sentido. Quizás porque, y tiene campus en todo el país. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo con universidades quizás privadas? que ellos están conscientes de que lo público está malo, que ni ellos creen en ellos mismos. Bueno, señores, definitivamente esto pica y se extiende. Seguiremos escuchando de estos temas. Aquí hablamos con mucha frecuencia de reforma educativa, de mejora de la calidad. Ojalá no nos quedemos en el mero discurso, porque buen regalo de parecería Navidad lamentablemente que hay otras pruebas que se Sí. van a presentar en Sí. 2024 que tienen que ver con pensamiento creativo y educación financiera, que también fueron evaluados en este mismo contexto de Yo creo que estas en Dembow pruebas. debemos sacar muy Y buena bueno, nota pues, en pensamiento creativo. Sí. Vámonos. Vamos, tienen visa que se van. No, ya. Señores, ojalá sigamos echando el pleito. Es deprimente, a veces uno se dice, concho, pero tenemos que seguir empujando este barco. Desde aquí nosotros seguiremos preocupándonos y ocupándonos, y la próxima semana pues nos volvemos a encontrar acá a las 9 de la noche por EN Televisión y en todas nuestras plataformas digitales. Agradecerles a los dos A ustedes. el favor de esta conversación. Feliz resto de la noche.